El mundo acelerado y capitalista nos ha orillado a odiar los lunes. Acompáñanos a ver, sentir, escuchar, percibir y hablar de cine desde ámbitos sensibles. Este es tu podcast sobre el séptimo arte, donde discutimos, recomendamos y vamos al cine. Quédate en una emisión más de Butaca 16.9. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran todos y todas? Mi nombre es Nancy Molina Díaz de León y estamos en Butaca 16.9. Yo me encuentro muy contenta nuevamente porque tengo el placer de tener aquí en Butaca 16.9 a Sonia Rangel. Y nos quedamos picados la vez pasada que estuvo por acá. Y ahora quise invitarla para que pudiéramos platicar de una película muy controversial y que sobre todo ha sido muy polarizada, por un lado muy odiada y por otro muy querida, que es Poor Things de 2023 de Yorgos Lanthimos. Sonia, muchas gracias por estar aquí de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ay, pues muy bien, siempre es un gusto venir aquí a charlar con ustedes, a Butaca. Pues muchas gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación y sobre todo discutir un poco esta película de Yorgos Lanthimos que ya hemos platicado en varias ocasiones. Ha sido interpretada como un filme feminista, como un filme de manipulación del poder, del abuso, y que todos estos temas nos han chocado como un contrapunto justo en lo que nos ha realmente hecho reflexionar. Creo que la única cosa que a mí sí me ha hecho pensar mucho es esta conexión, y la logro enlazar mucho con la obra de Mary Shelley, con Frankenstein, y un poco también con el cine del cuerpo. Un poco también lo había llegado a pensar, y ya me corregirás tú si estoy en lo correcto, con este concepto de Deleuze sobre el cuerpo sin órganos. ¿Qué elementos ves tú que realmente sí están en esta cinta y qué piensas de esta controversia que ya habíamos discutido en varias ocasiones? Bueno, quizás lo primero que pienso es que tienes razón, o sea que realmente nos reíamos mucho las primeras veces que hablamos de esta peli, porque también yo te comentaba que había platicado con el maestro Ayala Blanco y que justo decíamos, como coincidíamos en un punto en el cual de repente pues que la gente no ve las películas, sino se ve a sí mismo. Y que justo lo que había que hacer es, pues siempre que estamos viendo una película, sobre todo alguien que hace crítica, pues lo que uno tiene que hacer es tratar de quitarse un poco de en medio y un poco así tratar de ver cuáles son los elementos estéticos formales que sí están en la película, qué es lo que se está pensando a través de la película y no lo que tú quisieras que se piense. O sea, obviamente, o como a ti te, pues digamos que de alguna manera te afecta o te da a pensar cosas que tienen que ver con lo que... Pero bueno, creo que lo que es así como dices, evidente, o sea, justo sí es este guiño que hace Lanthimos, ¿no? A Frankenstein. O sea, a mí me parece muy interesante el guiño porque, o sea, creo que sí hay una toma de posturas, justo sí lo que hay es como una idea sobre la ciencia que está ahí y que se está cuestionando, principalmente, o sea, creo que el hecho y creo que lo que mete el elemento diferencial es que esta vez no es un hombre, sino que es una mujer. Y ahí hay una serie de cosas que digamos que rebasan a justamente la perspectiva del cuerpo, porque entonces un elemento, digamos, disonante, que es el elemento del deseo, y cómo, o sea, quizás, o sea, eso, que sea un cuerpo femenino, o sea, yo como un poco lo que es como el que sea un cuerpo femenino, es algo que lo que hace es que, digamos, esté más del lado justamente de este deseo, que en cierto sentido se va descubriendo también, por toda la trama también de la película, que es alguien que pasa del ámbito de la pura sensación, a empezar a tener un lenguaje, a empezar a tener una identidad, entonces, pero digamos que aquí es un tránsito de cómo el deseo se va
conociendo a sí mismo, de que pasa de una mera pulsión, digamos, a este reconocimiento de esta fuerza deseante, por decirlo. Y esta idea del cuerpo sin órganos, pues igual, o sea, es interesante porque tiene que ver, para Deleuze, que lo retoma nuevamente D'Artaud, tiene que ver justo con este estar en estos trances, digamos, de la pura sensación, que quizás es ese primer momento de la película, donde es anterior al lenguaje, donde todo se está como descubriendo y todo es como esta pulsión, ¿no? Creo que por ahí podríamos pensarlo. Sí, también otra cosa que a mí me hizo mucho pensar esta película es lo que acabas de mencionar, el cuestionamiento de la ciencia y de esta ambición del ser humano por querer controlar el cuerpo, por querer dominar el cuerpo, por querer dominar la vida y no dejar que haya un curso natural, vida, muerte, enfermedad, y de ese control del deseo que también está ya en una cuestión posterior, ¿no? A posteriori, cuando ya te encuentras en la sociedad. Creo que es lo que le pasa justamente a esta mujer, que una vez que se confronta ella en la sociedad es que empieza a la creación de la subjetividad. ¿Qué piensas al respecto? Sí, evidentemente, o sea, hay una cosa en la película que es muy interesante también en términos justamente, o sea, como de este cuestionamiento de la ciencia, pero que también el que tenga esta estructura también como mitológica, que no esté situada en un momento histórico, sino que justo haya como esta especie de atemporalidad que está como flotando, y que además es muy interesante por toda la cuestión, esta reconstrucción de un universo que tiene su propia lógica, que tiene eso, pues esto que lo podemos ver en el juego de, pues, de las paletas de color, la arquitectura, las diferentes arquitecturas, porque citas a diferentes momentos arquitectónicos, ¿no? Movimientos arquitectónicos. A mí me parecía muy interesante justo este aspecto de la crítica a la ciencia, porque hay una idea que está subyaciendo ahí y que después toda la eugenesia en nuestra época es algo que continúa, que es esta idea de hacer el hombre perfecto. O sea, que hay una perfectibilidad del humano que se puede manipular a partir de la ciencia. Y es interesante porque el personaje de Bella, si bien ella, digamos, ella viene de ahí un poco, porque es como poder manipular y poder crear, ¿no? Dar vida, o sea, como hacer todas estas cosas que, como dices, son poderes naturales, o sea, como poder a partir de la ciencia hacerlo, pero también en esta búsqueda de perfectibilidad también. En ella la perfectibilidad es interesante porque se convierte en una cuestión muy kantiana, o sea, digo, perdón que lo diga, Kant está cumpliendo 300 años. Y es muy kantiana en el sentido de que ella piensa como que son dos planos, esta perfectibilidad de la ciencia, de hacer como de poder manipular y hacer, ¿no? Lo que sea, ¿no? Reconstruir los cuerpos, etcétera, o hasta diseñarlos, en el caso, por ejemplo, decía de la eugenesia, a lo que ella está pensando, o sea, si se puede mejorar al hombre. O sea, hay una postura de ella que es como que todo el tiempo está pensando en eso, o sea, bueno, una vez que cobra conciencia, ¿no? Y que empieza a leer y eso, entonces como que su pregunta es si se puede mejorar el humano. Y eso es interesante porque es cómo la mejora del humano no tiene que ver con esta manipulación de la ciencia, sino que tiene que ver con una construcción de sí mismo. Y como tú dices, o sea, yo lo veo también en el caso de la película, como si en esta autoconciencia del deseo, que es todo el proceso que ella lleva, o sea, de desear nada más como pulsión, hacia hacerse consciente de su deseo y apropiárselo de una manera afirmativa, ¿no? Y afirmativa y eso, feliz, ¿no? Por decirlo. Sí, tienen más una búsqueda de la felicidad en sí misma, de apropiarse de su deseo y no tanto de hacer lo que se ha estado discutiendo en torno a la película, de que es ella liberada y el no sé qué, que a mí me parece que no está ahí, porque si bien fortuitamente es una mujer, porque así estaba en el libro, y recuérdame que también hay ahí una cosa que me gustaría reflexionar en torno a lo que se hace cuando se piensa una película que es una adaptación de un libro, sí pensar a ella como un deseo puro, como se va construyendo a sí misma y no tanto como que haya una construcción femenina, sino que fortuitamente es eso. Y regresando justo a este punto acerca del libro, creo que ya también lo habíamos discutido alguna vez, es que cuando se piensa una película a partir de un libro, pues son dos cosas completamente distintas, ¿no? Son dos entidades diferentes y muchas veces las personas que leen un libro, pues es tu propia película, es tu propia imaginación pensando el libro, y la película es única y exclusivamente la interpretación, es aquella interpretación subjetiva, única de la persona que lo lleva a la pantalla. Que no sea la tuya no quiere decir que sea una mala adaptación o una buena adaptación, y que creo que no va por ahí la manera de categorizar la forma en la que se interpreta la película. Creo que el director tiene derecho a ser libre y pensar en imágenes su propia interpretación de la obra literaria
¿no crees? No, por supuesto, o sea, es que justo es esto que con lo que empezábamos la charla, ¿no? Que la gente se ve a sí misma en lugar de ver lo que hay. Sí, porque al final del día, o sea, que es una adaptación, o sea, como, o sea, si alguien va a ver una película de la, no porque hayas leído el libro, o sea, leíste el libro, y entonces si quieres llegar a la película y ver lo que tú pensaste del libro, lo que tú te imaginaste, pues obviamente estás perdido, porque un poco la idea de la adaptación, y aquí también siguiendo a Deleuze un poco, o sea, una buena adaptación es la que puede llevar las ideas de la literatura a ideas cinematográficas. Y en ese sentido, o sea, como la manera en la que está construida la película, o sea, que es plenamente cinematográfica, no se puede comparar, o sea, un medio y otro. Son distintos, se operan de manera distinta y tienen elementos distintos. Entonces, eso es lo primero que tendremos que entender. A mí me parece que justo Lanthimos hace una cosa muy interesante. Yo creo que es una película, para mí, que va a abrir una nueva vía del cine de Lanthimos. O sea, que ya deja un poco atrás lo que había venido haciendo y que esto va a abrir una nueva forma, una nueva forma estética, ¿no? De pensar el cine. Y me parece muy interesante además porque un poco una de las cosas porque además este tipo de comentarios se hacen porque la gente se quiere hacer la interesante de es mejor la novela, no sé qué, y es como sí, o sea, lo que construye, hay una cosa que es muy impresionante en términos visuales, o sea, un poco lo que Hanara es una forma de perspectiva distinta. Me refiero al aparato. O sea, la manera en la que construye las imágenes, que hay un juego muy interesante en varios momentos de la película, que hay un diálogo con Escher ahí, muy claro, pero lo que hace es que de repente tu ojo no sabe dónde está, no sabes qué es lo que estás viendo. Y eso es muy interesante en términos formales, ¿no? Que alguien pueda modificar tu forma de ver en general, es decir, tu aparato perceptivo. O sea, creo que es una de las cosas que el cine puede hacer, que está en su especificidad formal y que otras artes pues no hacen eso. ¿Hay algo más que quieras agregar a esta charla sobre Yorgos Lanthimos? Quizás, o sea, esta idea que puede ser interesante y para incidir un poco, que es la de máquina deseante de Deleuze y Guattari, ¿no? Que quizás pueda ser un concepto operatorio que nos ayude a pensar esta otra forma de cómo puede operar esta manipulación técnico-científica de los cuerpos, cómo puede estar articulada también con el deseo, o cómo no hay una negación de esto, del deseo, justamente por la ciencia, ¿no? O sea, que no se puede, aunque se intente, no se puede suprimir, que siempre está ahí como pulsando. Pues Sonia, muchas gracias por haber aceptado nuevamente la invitación a Butaca 16-9. Mi nombre es Nancy Molina Díaz de León. Que tengan una semana para pensar de manera distinta la forma en la que nos acercamos al cine. Muchas gracias, Nancy. Espero estar pronto otra vez aquí con usted.